Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que francamente ha estado dando mucho de qué hablar en los círculos de las redes sociales y en los foros de fans. Como habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en un asunto que tiene a muchos preocupados y expectantes: preocupación por Kerem Bürsin. Amigos de Ande revelan todo. Sí, han leído bien. Parece que las aguas se agitan en torno a nuestra querida pareja y, en esta ocasión, las revelaciones provienen de un círculo muy cercano. Espero que estén listos porque vamos a desgranar esta noticia paso a paso, analizando lo que se dice, quién lo dice y, sobre todo, qué implicaciones podría tener todo esto para Kerem, para Ande y para su relación. Sé que muchos de ustedes son fieles seguidores de ambos, al igual que nosotros, y entienden la importancia de estar informados sobre lo que sucede en sus vidas, especialmente cuando hay rumores o preocupaciones de por medio. Antes de que nos lancemos de lleno en el meollo del asunto, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, tómense un segundo para hacer clic en ese botón de asterisco suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Además, nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y relevante sobre sus celebridades favoritas. También, si les gusta lo que ven, no olviden darle un buen like a este vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ello. Parece que últimamente el nombre de Kerem Bürsin ha estado resonando con un tono de preocupación, y esta vez, la fuente de esa inquietud no proviene de él directamente, ni de Ande Erçel, sino de personas que supuestamente son muy cercanas a Ande. Esto, por supuesto, añade una capa extra de complejidad e intriga a la situación. Cuando son amigos cercanos quienes hablan, o al menos se filtra información que se atribuye a ellos, se tiende a dar un peso diferente a los rumores, ¿verdad? Se presume un cierto nivel de conocimiento interno, una perspectiva que los observadores externos no tendríamos. Las especulaciones comenzaron a intensificarse cuando varios portales de noticias turcas y cuentas de redes sociales dedicadas a la farándula turca empezaron a compartir fragmentos de información, supuestamente provenientes de fuentes del círculo íntimo de Ande Erçel. El quid de la cuestión parece girar en torno a la salud y el bienestar emocional de Kerem Bürsin. Se habla de que en las últimas semanas, Kerem ha estado atravesando un periodo de cierta dificultad, y que sus amigos, o al menos un sector de ellos, estarían preocupados por su estado anímico y físico. Es importante recalcar que hasta el momento, ni Kerem Bürsin ni Ande Erçel han hecho declaraciones oficiales al respecto. Toda esta información es indirecta, y debemos abordarla con la debida cautela. Sin embargo, el hecho de que estas filtraciones provengan de supuestos allegados a Ande es lo que ha generado tanta expectación. ¿Por qué sus amigos estarían hablando de Kerem de esta manera? ¿Buscan llamar la atención, expresar una genuina preocupación, o quizás hay algo más profundo en juego? Los detalles que se han manejado son variados. Algunos sugieren que Kerem ha estado bajo mucho estrés, posiblemente relacionado con proyectos profesionales o presiones personales. Otros, de forma más vaga, hablan de un supuesto agotamiento o de un estado de ánimo bajo. Es crucial entender que en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la percepción puede ser muy delgada. La presión mediática, las demandas de una carrera exitosa y la constante exposición pública son factores que sin duda afectan a cualquier persona, y más aún a las figuras públicas de la magnitud de Kerem Bürsin. Lo que añade un matiz interesante a esta historia es la aparente implicación de Ande. Si sus amigos están preocupados por Kerem, esto podría sugerir que la relación entre ellos sigue siendo significativa, o al menos que existe un vínculo de afecto y preocupación mutua que trasciende, en cierta medida, lo puramente romántico o mediático. Los amigos de Ande, al compartir estas preocupaciones, están intentando de alguna manera enviar un mensaje a Kerem, o quizás están protegiéndolo o buscando apoyo para él. ¿O podría ser que su preocupación esté ligada a cómo esta situación podría afectar a Ande? Analicemos las posibles motivaciones detrás de estas filtraciones. Una posibilidad es que los amigos de Ande simplemente estén expresando una genuina inquietud por una persona que consideran importante en la vida de su amiga. Si han notado cambios en Kerem, si perciben que no está pasando por su mejor momento, es natural que quienes lo rodean se preocupen. Sin embargo, el hecho de que esta información salga a la luz pública a través de medios de comunicación y redes sociales sugiere que la intención podría ser algo más que una simple conversación privada entre amigos. Otra hipótesis es que estas filtraciones podrían ser una forma de gestionar la narrativa pública.
Si se percibe que Kerem Bürsin está pasando por un momento difícil, y se atribuye esa información a personas cercanas a Hande, esto podría generar empatía hacia ambos. O quizás señalar una posible fortaleza en su vínculo a pesar de los rumores de separación o distanciamiento que a menudo rodean a las parejas famosas. Podría ser una manera sutil de recordar al público que, a pesar de todo, todavía existe una conexión importante. Por otro lado, no podemos descartar la posibilidad de que estas revelaciones sean, en parte, una estrategia para mantener a la audiencia interesada. El mundo del entretenimiento se alimenta de historias, y cuando se trata de parejas tan queridas como Kerem y Hande, cualquier atisbo de drama o preocupación se convierte en material de alto consumo. Los amigos que hablan a menudo de forma anónima o a través de fuentes no verificadas, juegan un papel crucial en este ciclo de noticias. Sin embargo, debemos ser conscientes de los efectos que estas especulaciones pueden tener. La presión sobre Kerem Bürsin, si realmente está pasando por un momento delicado, podría aumentar significativamente al verse expuesto a este tipo de atención mediática. La salud mental y el bienestar emocional son temas muy serios, y es vital abordarlos con sensibilidad y respeto. ¿Qué significa esto para la relación de Kerem y Hande? Si bien se rumorea que ya no están juntos sentimentalmente, la persistente mención de amigos de Hande preocupados por Kerem sugiere que podría haber una amistad o un afecto duradero. O quizás sus círculos sociales están tan entrelazados que las preocupaciones de uno inevitablemente repercuten en el otro. Es una danza compleja de relaciones personales y públicas, donde los límites a menudo se vuelven difusos. Hemos visto a lo largo de los años cómo la vida privada de las celebridades se convierte en tema de conversación global. Y Kerem Bürsin y Hande Erçel, por su popularidad y el gran cariño que les tienen sus fans, no son la excepción. La fascinación por sus vidas, sus carreras y sus relaciones es inmensa, y es precisamente por eso que un título como este genera tanta expectación. Ahora, si nos ponemos a analizar la naturaleza de estas supuestas revelaciones, ¿qué tan confiables son? A menudo cuando se habla de amigos que revelan, o fuentes cercanas, la información puede ser selectiva, exagerada o incluso completamente inventada. Sin embargo, en el contexto de la farándula turca, donde las redes de información y las filtraciones son comunes, a veces estas informaciones, aunque sin confirmar oficialmente, terminan teniendo algún fundamento. Consideremos la posibilidad de que Kerem esté lidiando con problemas reales. La industria del entretenimiento es notoriamente exigente. Los horarios de rodaje, la constante necesidad de estar en forma y presentable, la presión por mantener la popularidad, todo esto puede pasar factura. Si sus amigos o los de Hande ven que él está sufriendo, es comprensible que quieran que se sepa, o que busquen algún tipo de apoyo o intervención. Por otro lado, la forma en que se presentan estas noticias es crucial. A menudo se utilizan frases como preocupación palpable, estado de ánimo inestable, necesita un descanso. Estas expresiones, si bien evocan una imagen vívida, también pueden ser interpretaciones subjetivas de quienes las comunican. Lo que para un amigo puede ser una señal de preocupación, para otro podría ser simplemente un periodo de reflexión o adaptación. Y aquí es donde entra nuestra labor como espectadores y seguidores. Debemos intentar mantener una perspectiva equilibrada. Por un lado, es natural sentir curiosidad y preocupación por las personas que admiramos. Por otro, debemos evitar caer en el sensacionalismo o en juicios precipitados. La vida de Kerem Bürsin, como la de cualquier persona, tiene sus altibajos, y es importante recordarlo. La implicación de Hande en esta historia, a través de sus amigos, es lo que realmente eleva el interés. ¿Están sus amigos actuando por iniciativa propia, o hay alguna indicación de que Hande también está al tanto y comparte esa preocupación? Si es lo segundo, esto nos dice mucho sobre la naturaleza de su relación actual. Podría indicar que a pesar de las posibles separaciones románticas, todavía existe un lazo fuerte de amistad y apoyo mutuo. En una industria donde las relaciones pueden ser volátiles, esto sería un signo de madurez y respeto. Además, hay que considerar el momento de estas supuestas revelaciones. ¿Coinciden con algún lanzamiento importante de Kerem, o con un periodo de baja visibilidad mediática? A veces estas historias surgen para mantener a los artistas en el ojo público, incluso si es a través de narrativas de preocupación. La importancia de las fuentes en este tipo de noticias no puede ser subestimada. Cuando se dice amigos de Hande, es una frase que evoca cercanía y conocimiento. Sin embargo, en la práctica,
A veces sabemos quiénes son estos amigos. Podrían ser personas muy cercanas o simplemente conocidos que tienen acceso a cierta información, o incluso personas que buscan atención. En definitiva, lo que el título sugiere es una ventana a la vida privada de Kerem Bürsin, vista a través de los ojos de su círculo íntimo, o al menos del círculo íntimo de Hande Erçel. Esto nos invita a reflexionar sobre la presión que sufren las celebridades, la complejidad de sus relaciones personales, y la forma en que estas vidas privadas se convierten en el foco de atención pública. El mensaje subyacente para aquellos que se preocupan por Kerem parece ser que está pasando por un momento delicado. Y para aquellos que siguen la historia de Kerem y Hande sugiere que, a pesar de todo, todavía existe un nexo de afecto y preocupación que los une a través de sus amistades. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas de cine, las alfombras rojas y las publicaciones perfectas en redes sociales, hay seres humanos con sus propias luchas y desafíos. Y es precisamente esa vulnerabilidad, esa humanidad, lo que a menudo nos atrae hacia ellos y nos hace sentir una conexión. Así que, para resumir, la preocupación por Kerem Bürsin parece haber surgido de supuestas filtraciones provenientes de amigos cercanos a Hande Erçel, quienes expresarían inquietud por el estado anímico y emocional del actor. Esto añade una capa de misterio y especulación a su situación actual, y nos invita a reflexionar sobre la presión de la fama, la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo, y la importancia de la salud mental. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Ha sido un recorrido bastante intenso por los rumores y las especulaciones que rodean a Kerem Bürsin y, de alguna manera, también a Hande Erçel, a través de sus amistades. Como hemos visto, este tipo de noticias son complejas, y a menudo es difícil discernir la verdad absoluta. Lo que sí podemos hacer es abordar estas situaciones con una mente abierta, pero también con una dosis saludable de escepticismo, y siempre con respeto hacia las personas involucradas. Esperamos que este vídeo les haya parecido intrigante e informativo. Nos encanta poder compartir estas noticias y analizarlas junto a ustedes. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estas supuestas revelaciones? ¿Creen que hay algo de cierto en ellas? ¿Les preocupa la situación de Kerem Bürsin? ¿Cómo creen que esto afecta la percepción de su relación con Hande? Dejen todos sus pensamientos y comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han llegado hasta aquí y todavía no lo han hecho, por favor, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande, y lo más importante, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.